Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Y digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. En este día con el mensaje, la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La Biblia, o también llamada voz de Dios, convence, convierte y consuela poderosamente. Hace humilde el alma orgullosa, hace manso y obediente al espíritu perverso, si se cree. Dios la envió para que produzca lo que quiere, su perfecta voluntad. Dice: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esto lo encontramos en Isaías 55, de los versículos 10 al 11. No volverá vacía. Dará fruto, bendición, poder, gloria, misericordia, sanidad, perdón, justicia, paz y más. Es viva, que tiene poder para subsistir, que nunca muere, que está presente, que no pasa, que dura, que resiste, que se mantiene, que se conserva, etc. Que es eterna. Dice: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, como dice en Isaías 48, en el Salmo 119, 89, Mateo 24, 35. La palabra de Dios es eficaz, que produce lo deseado, que es capaz de hacer las cosas perfectas, sin error, logrando su propósito, que efectúa todo lo que se propone, que todo lo puede, que no hay nada que le es difícil, por nuestro Señor Jesucristo. Más cortante que toda espada. Los hábitos de pecado profundamente arraigados en el alma son separados y cortados por la espada. Es un arma para pelear o luchar, y el que la sabe usar, gana. Es una arma para destruir, es una arma para destrozar, es una arma para derribar, es una arma para aniquilar, es una arma para hacer pedazos, es una arma para desbaratar. También dice: penetra, se adentra, descubre de los hombres sus pensamientos, vilezas, propósitos, malos principios, sus pecados que los mueven en el corazón. A todos los que nos escuchan, aferrémonos siempre a los principios de vida de las Escrituras, de Dios Padre, de Jesucristo y el Espíritu Santo. Así seremos bendecidos. Amén, amén y amén. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder
para bendición. Vamos a seguir escuchando el desarrollo de este hermoso mensaje en los labios de nuestro pastor Nahum Rafael Jiménez Garnica. Un excelente día y qué hermoso es reflexionar, meditar en lo que Dios menciona, habla a esta humanidad. Hoy con el tema la palabra de Dios. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras, la Biblia, el mandato, el pacto de Dios, el testimonio de Dios, la voz de Dios, etcétera, como es llamada la Biblia? En donde en estos tiempos en los cuales estamos viendo una serie de eventos que suceden a nuestro alrededor y que debemos nosotros mirar qué es lo que está sucediendo y que la Biblia menciona. Son tiempos de escepticismo, algunos rechazando lo que dice la Biblia, otros afirmando lo que dice, pero quizá con excesos. De hecho, el error que Jesús mismo, nuestro Señor, menciona en los evangelios, cuando dice: cometen errores por una circunstancia, o erráis, dice, ignorando las Escrituras. Ignorando las Escrituras, ignorando las Escrituras. Esto no lo dijo cualquier profeta o cualquier maestro o cualquier rabí. Cuando Jesús vino y estuvo en esta tierra, le dijeron y hablaron y dijeron: ningún hombre había o habla así. Y le preguntaban respecto a su doctrina o a sus enseñanzas. Se maravillaban aún los doctores de la ley respecto a lo que él hablaba, lo que era cuestiones de Dios. Nos hablan los evangelios en el conocimiento que tenía Jesús de la Escritura, o él mismo revelado con hechos y acciones, cuando dice por allá el libro de Lucas que ante los doctores e intérpretes de la ley él estaba hablando. Cuando por allá se perdió de los padres unos días y lo hallaron en el templo disertando los conceptos de la Sagrada Escritura. Cuando Jesús se enfrentó esa tentación, que fue según el libro de Lucas y Mateo, los capítulos 4, dice la Escritura que Jesús refirióse a la Escritura y dijo: escrito está, escrito está. Cuando se refirió a lo que es, y la pregunta de que con quién va a estar en el cielo, fueron tantos maridos los que tuvo una mujer, y aquellos errores que tenían, dice Jesús, que no habéis leído que en el principio varón y hembra los crió y fueron una sola carne, y eso está en el libro de Génesis. Jesús estaba validando el libro de Génesis y la historia de la creación, y podemos encontrar en el Nuevo Testamento, a la luz de los apóstoles, cuando se escribe, cuando se declara que ya estaba escrito, como estaba escrito, dice la Escritura. Luego entonces el énfasis de Jesús de reflexionar en la Escritura, porque él dijo: escudriñadla, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero es a donde se enseña una serie de cuestiones respecto a las Sagradas Escrituras como fuente de la sana doctrina. Ahí encontramos en la Biblia cómo se le llama a Dios: Yahvé Jireh, Yahvé Sabaoth, o Jehová el que provee, o Dios el que provee, o Dios es nuestro Dios de los ejércitos. Y así encontramos nosotros las enseñanzas del amor, la misericordia y la gracia, los atributos de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia, la bondad, la justicia, la santidad de Dios. Encontramos el plan y el proyecto de vida que Dios quiere para una humanidad. Él vino a salvarnos, pero dice que el mundo amó más las tinieblas, y hoy sigue sucediendo todo esto. Eventos cumplidos.
y que se están cumpliendo. Nos habla del hambre, de la peste. Hay muchas cuestiones que la Sagrada Escritura nos enseña, pero son la Escritura es la fuente de esa inspiración de honra y de gloria de nuestro Dios, y sobre todo en esta época que está caracterizada por esa ignorancia de la que menciono, o el escepticismo, o por el pecado, de tal manera que se habla del aborto, y el aborto está mencionado en el libro de Job, que fue el primero que se escribió, y en el capítulo 3, pueden leerlo del versículo 11, 12, 13, ¿a dónde van los bebés o aquellos que nunca nacieron? Ahí nos dice que van, dice, reposaría y descansaría, y luego dice, y me sentaría con los reyes, y ahí nos habla a dónde van, pero la gente lo ignora. La gente lo rechaza, y si lo ve, no lo ve como pecado, porque hoy la iglesia o la religión o los principios bíblicos se deben de amoldar a este mundo, y así lo mencionan, y hay quienes inclusive desde el punto de vista teológico llegan a decir que la Biblia necesita ser amoldada a lo moderno. Qué triste, porque el Señor lo dijo muy claro: cielo, tierra pasará, cielo, tierra pasará. Mi palabra, dice el Señor, y eso se escribió hace muchos siglos. Mi palabra nunca pasará. Debemos de creer, si confiamos en un Dios que hizo cielos y tierra, en esos preceptos. Pero hay quien cree en Dios, pero ignora los preceptos del Señor y hacen con ellos lo que bien les parece. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Como decía, a la luz de la Escritura, la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios es viva, y tan Jesús la practicó, la vivió y la enseñó. En el libro de Mateo, el Señor establece en el capítulo 7, según Mateo dice y testifica que sucedió esto. Jesús había estado compartiendo, y en el versículo 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, su enseñanza, la gente se admiraba de su doctrina, de sus enseñanzas, del mensaje que él daba. Él decía, por ejemplo, el reino de los cielos se ha acercado. Digan también a sus discípulos, digan, el reino de los cielos se ha acercado. Dice, un día dijo, cuando Jesús leyó, según el libro de Lucas 4, dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Cuando leyó la parte de Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ungió Dios y me ha enviado a dar libertad a los cautivos, a sanar a los... Esa parte, Jesús dijo, hoy se ha cumplido la Escritura. Aquí nos enseña que los que rodeaban a Jesús, cuando lo oían, se admiraban de sus enseñanzas. Y en el versículo 29 de ese pasaje de Mateo dice, porque les enseñaba, o su enseñanza o su doctrina, dice, les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, añadiría yo, fariseos y doctores de ese tiempo. Aquí nos enseña de que Jesús honraba al Padre con esas enseñanzas. Y por allá, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, Juan testifica en los versículos desde el 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Eso decían de Jesús los judíos, no los escribas y fariseos, los judíos. Estamos hablando de la gente que, entre comillas, lustrada,
que era enseñada, edificada. Y dice, ¿de dónde sabe éste? Así se refirieron. Jesús les respondió y dijo, ¿mi doctrina o mi enseñanza? Estaba hablando de algo diferente a lo que ellos tenían en conceptos. Por eso dije, hay quienes ignoran la Escritura, no la conocen, y hay quienes la conocen y la menosprecian y la hacen a un lado. Y por eso Pablo insistía mucho eso, de lo cual un servidor toma punto, de tal manera que se dice, hay quienes profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Otro pasaje nos dice por allá que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Creo que esto sucedía en estos, de tal manera que la hipocresía luego se daba a notar. Y Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, el Dios Todopoderoso, el Padre, que por cierto hay quien dice que el tiempo del Padre ya pasó, que el tiempo del Hijo ya pasó y que estamos ahora en el tiempo del Espíritu Santo. ¿Son tres dioses o es uno solo? Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os enviará un Consolador, el Espíritu Santo, el cual el mundo no recibe. Lo que recibimos del Espíritu Santo es por el ruego de Jesús. Luego entonces son tres, no están divididos. Hoy el Espíritu Santo sí, no lo vemos a Dios, pero actúa. Pero en el nombre y los méritos de Jesús, con la intervención del Padre. Esas enseñanzas del Dios, del cómo se presenta, aparentemente están bien, pero hay una incorrección. Y me tardaría enseñando esa parte, pero Dios no está dividido. El tiempo del Padre sigue siendo hoy y será siempre. Luego entonces dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y también dijo Jesús, como fui enviado, yo los envío a ustedes. Tenemos que tener como fuente de inspiración, fundamento, cimiento, roca, etcétera, la palabra de nuestro Dios. Y desde Génesis hasta Apocalipsis. Y luego dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina o la enseñanza es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de aquel que me envió, que es el Padre, este es verdadero y no hay injusticia en él. De ese nivel, Jesús se presentaba y decía todo lo que Dios quería darle al pueblo. Y volvemos a lo mismo. Por eso la palabra de Dios es viva, no está muerta. Y si Jesús la afirma, hoy todavía puede ser más cortante, como dice, que toda espada de doble filo. Y como se decía en la introducción, la palabra de nuestro Dios no vuelve vacía. Según Isaías 55, versículo 10 al 11, dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía. Esto es, tendrá que rendir algún fruto. Y añadió el profeta de parte de Dios, o Dios por medio del profeta, hará lo que yo quiero y será prosperado en todo aquello para lo que lo envié. Luego entonces la palabra de Dios da fruto y ese fruto es de bendición. Algunos dicen, no, es que es milagroso. Bueno, sería genial, pues eso lo hace Dios. Ay, sería maravilloso que esto sucediera, pues lo hace maravilloso. No, eso sería un prodigio, quitar un cáncer, pues eso lo hace el Señor. Esas serían grandes señales del amor de Dios, pues Dios hace esas señales. Ay, es que cómo puede cambiar la vida de ese pecador, mira nada más. Pues Dios perdona. No, es imposible que pueda haber justicia. Dios hace justicia. No, nunca va a tener paz, pues Dios provoca esa paz porque no vuelve vacía, porque está viva y tiene el poder para subsistir. Por eso la Escritura nos enseña que es eterna. Cuando dice viva, dice se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Luego entonces dice que para siempre es su misericordia y la Biblia nos habla de misericordia desde Génesis hasta Apocalipsis y no lo dice con esa literalidad, pero el hombre pecó, cayó y se cubrió, dice que su pecado con una hoja de alguna hierba, pero la Escritura nos enseña que el Señor lo cubrió con piel y una piel fue la de algún animal, en este caso creemos que fue alguna oveja y dice que
se le mató, se le derramó sangre y con esa piel cubrieron el pecado del primer hombre. Encontramos en el libro de Deuteronomio y la ley, y ya encontramos por allá todo lo que tiene que hacer en Levítico, de sacrificar un animal por algún pecado que hubieran cometido, por quebrantando los mandatos del Señor. Vino Jesús, se presentó, y Juan el Bautista señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, profetizado desde el libro de Génesis, es la grandeza del Señor. Su palabra es eterna. Vamos a otro corte y regresamos. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder para bendición. Y continuamos. Y la palabra de Dios es eficaz, produce lo deseado, es capaz de hacer las cosas de una manera perfecta, sin ningún error, logrando todo propósito, todo fin, todo plan y proyecto. Nuestro Señor, dice la Escritura, que no miente, hace todo aquello que ha propuesto hacer. Y dentro de esto hablo de la salvación. Dios quiere salvar esta humanidad. Dios quiere ofrecerle ese reino eterno de paz, de tranquilidad, eterno. Estoy diciendo que después de lo que llamamos vida, estemos junto con Él disfrutando de ese reino que la misma Biblia nos dice que hay, con esas calles de oro, con ese mar de cristal, con ese gran banquete, con esa gran boda. Bueno, tantas cosas que están prometidas, que vamos a estar allá en esa eternidad. Algunos creen que van a estar como si estuvieran un angelito ahí volando con un arpa. No, la Biblia nos enseña otras cosas de lo que vamos a estar haciendo allá. Dice que vamos a estar con vestiduras blancas, resplandecientes, y estaremos alabando y glorificando a Dios, porque tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque con tu sangre nos has redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos contigo. Y cuando se refiere a esa salvación que nos otorga de millones y millones, así lo dice la Escritura. ¿Quiénes son estos? Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado ropas con la sangre del Cordero. Vuelvo a repetir, sangre, y menciona sangre. La única manera en que se habrá eternidad para los que quieren vivir con Jesús eternamente y el Padre es a través de pedirle perdón y ser lavados con la sangre de Cristo para tener derecho a esa invitación. Bienaventurados los que se sientan a la mesa en las bodas del Cordero. Ese boleto no se paga en Ticketmaster ni en ninguna empresa. Esa se paga otorgándole el corazón al Señor y diciéndole: tú eres mi Señor. Y si alguien quiere hacer esa oración, yo en esta hora le voy a dirigir, pero en fe, y no en compromiso con un grupo confesional llamado iglesia, sino con el Señor. Y le puedes decir: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que he pecado, acepto esa salvación y esa eternidad que me ofreces por el sacrificio tuyo en el Calvario. Que tu sangre me limpie de toda mi maldad, tanto de mis pensamientos, palabras y obras. Yo reconozco que he pecado contra ti, pero en esta hora, al lavarme y limpiarme, yo quiero entregarte mi corazón y echar fuera de mi vida a Satanás. Fuera lo hecho en el nombre y los méritos de Jesús. Te pido, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero confesar, y lo hago en esta hora, que soy libre de toda condenación y recibo tu herencia espiritual. Gracias, oh Cristo. Amén, amén, amén. Pero de la misma manera, puedo decirle a los que nos escuchan también, que son ya cristianos: más cortante que toda espada de doble filo. No solamente limpia el pecado, sí, también la palabra es el arma con el que el enemigo es destruido, es hecho pedazos. Más cortante que toda espada de doble filo, puede destruir esas adversidades y problemas que en esta hora tienes. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice la Escritura. Luego entonces, que penetre en tu cuerpo dándote sanidad, que penetre en tu mente para darte ese cambio no de mente positiva, sino de derrota a triunfo, que esas tinieblas se conviertan en luz por el poder de la presencia de Dios. Padre,
Yo te ruego en esta hora que bendigas a todos y cada uno de los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de sus familias, bendíceles. Si hay alguna adversidad, tú con tu poderosa mano, como dice la Escritura, tu doctrina de paz, de bendición se manifieste, cambiando todo lamento en baile, ciñéndoles de alegría. En esta hora, toda bendición que se requiere en lo material, espiritual o físico, lo reciban los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de su familia. De la misma manera, bendice a nuestras autoridades federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial, bendición. Y bendice a toda tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y América, en Cristo. Amén, amén.